Amigos de TCN Periodismo Digital, estamos en una nueva edición de este segmento, la entrevista TCN. En esta ocasión, pues tenemos el gusto, el agrado, aquí damos la bienvenida, el agradecimiento por aceptar esta conversación al concejal Alex Valladares del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Ambato, del Consejo Municipal. Vamos a conversar un poquito sobre su perfil, sobre la experiencia dentro de hacer legislatura cantonal y también obviamente pues temas de coyuntura ya un poco más puntuales. Estimado Alex Valladares, tengo aquí pues en nuestra caqueleta, ¿no es cierto? Y queremos ser un poco provocadores, agradeciéndole de antemano, ¿no? la participación. ¿Qué tanto por ciento usted es lo que se denomina correísta? Gracias, bienvenido. Muy buenos días, y creo que empezamos con una pregunta muy, como lo diríamos en el argot popular, puñalera, pero no, estamos directo al corazoncito. No, yo creo que jamás he negado mi pasado, jamás he negado mi apoyo hacia el expresidente Rafael Correa Delgado. Para mí, y lo he dicho una y mil veces, para mí de los últimos 30 años ha sido el mejor presidente que ha tenido el Ecuador. Pero también dentro de la organización a la que yo pertenecí, me ha gustado ser crítico y autocrítico de lo que a muchos le falta dentro de la organización, y hoy se ve eso, hoy se ha evidenciado, y por eso es la debilidad al interior del mismo, porque esa crítica y autocrítica no ha existido, no ha existido esa visión de ir mejorando, de aceptar los errores, porque existieron muchos, así como demasiados aciertos, eso no hay cómo ocultarlo, pero también han existido errores. Y por ahí hay un poco de discrepancia con varios miembros de la organización actual, pero en todo caso, si usted me pregunta quién ha sido el mejor presidente en los últimos tiempos de aquí del Ecuador, lo vuelvo y lo repito, Rafael Correa Delgado. Bien, bueno, pues este tipo de preguntas nos permite precisamente ampliar el pensamiento, el sentir de nuestros invitados, ¿no? Y ya enfocándonos un poco más en su perfil, ¿cómo usted se ubica de carácter ideológico, de carácter político? ¿Cuál cree nos puede conversar un poquito? ¿Cuál fue su motivación para incursionar en el proceso de la política? ¿Alguna experiencia en el tema estudiantil, secundario, universitario? ¿Alguna anécdota que nos pueda transmitir y acercarle a nuestros lectores a ese perfil de Alex Valladares? No lo he negado, tampoco lo tengo por qué hacerlo en estos momentos. Siempre mi tendencia ha sido desde el centro hacia la izquierda. También lo he dicho y por eso es que milité varios años en Alianza País, cuando presidía el economista Rafael Correa Delgado. Y lo otro, bueno, mi experiencia en la política yo creo que se la debo fundamentalmente a mi papá. Mi papá fue un obrero y bueno, ya jubilado, obrero del Consejo Provincial de Tungurahua, operador de maquinaria pesada desde muy chiquito. Yo le acompañaba a él en los trabajos en el campo, él conducía una moto niveladora, y también a la par de ser obrero, de ser trabajador, era líder sindical, ocupó el cargo de secretario del Sindicato de Trabajadores del Consejo Provincial, y desde ahí viene esa afinidad de la izquierda, ¿no? De la clase trabajadora, reconociendo la explotación que siempre ha existido, y obviamente las luchas sociales en beneficio y reivindicación de los derechos laborales. Entonces, de ahí creo yo, nace mi tendencia hacia la izquierda. Entonces, tantos años que yo le veía a mi padre luchar por la clase obrera, obviamente me hizo evidenciar que siempre muchos gobiernos anteriores tenían al capital por encima del ser humano. Como anécdota, nunca ocupé un cargo, digámoslo, ni en el colegio ni en la universidad de índole político. En la universidad, si mal no recuerdo, aproximadamente en cuarto o quinto semestre en la Universidad Técnica de Ambato, en la Facultad de Derecho, me vinieron a buscar para ser candidato a la presidencia de la Escuela de Derecho. A lo que mi respuesta fue un total y rotundo no, porque les decía, yo quiero llevarme con todos. Lo mío no es la confrontación en la política y quiero llevarme con todos. Bueno, probablemente fue un error, probablemente no,
pero no acepté ser candidato de ninguna índole en la universidad. Pasó el tiempo y cuando veíamos, y fui yo también un migrante, estuve aproximadamente 6 meses en los Estados Unidos y obviamente por el tema de falta de trabajo, migré hacia allá, trabajé como en el tema de la pintura, en el tema de la albañilería, al interior de una cocina. Tocó hacerlo porque no había un recurso económico. Los gobiernos que habían pasado por acá estaban y destruyeron a nuestro país. Y cuando regreso, porque ya nació mi hija, me involucré en el tema del movimiento del expresidente Rafael Correa. ¿Y por qué lo hice? Porque veía que había políticas de índole social, como por ejemplo la erradicación del trabajo infantil. Veía también cómo se verificaba lo que había yo visto con mi papá, la explotación de los niños en las grandes bananeras, camaroneras, y justo sale ese proyecto de gobierno al que me interesó mucho. Y por suerte tuve la oportunidad de trabajar en ese proyecto de erradicación del trabajo. Presenté mi carpeta, no me ayudó nadie, sino simplemente presenté y me dieron el puesto de técnico de erradicación del trabajo infantil. Y ahí pude evidenciar el carácter social del gobierno de ese entonces. Trabajé un año y desde ahí he evidenciado ciertas realidades nacionales, especialmente en nuestros campos, en el sector indígena, y que obviamente hay una necesidad enorme de trabajar ahí. Y por ahí más o menos viene mi involucramiento en la política a inicios, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia. Usted es parte en este momento de alrededor de 5 o 6 comisiones dentro del Consejo Municipal. ¿Nos podría precisar cuál de ellas, cuáles son y en cuáles ha tenido pues una mejor experiencia, se ha sentido más cómodo? Por favor. Sí, bueno, quizás quedó un poco un cabo suelto. Posterior a lo que trabajé en el Ministerio de Trabajo, en el proyecto de redacción Trabajo Infantil, tuve la oportunidad, gracias al ex gobernador de ese entonces, Alexis Sánchez, me nombró intendente general de policía de Tungurahua. Y ahí creo que fue la experiencia más grande que he tenido, en donde conocí la realidad de la provincia en general. Y posterior a ello, igual, tuve la oportunidad de irme a trabajar en la Asamblea Nacional como asesor de 2 asambleístas, y por ahí también ya el interés de esto del Parlamento, ¿no? Del derecho parlamentario, la técnica legislativa, y posterior a ello nuevamente regresé acá a la gobernación, a la Intendencia General de Policía, gracias a Juan de Howard, en cambio. Pero también tuve un paso como subsecretario nacional en la Secretaría del Agua, cuando el ministro en ese entonces también Alexis Sánchez, y me dio la oportunidad también de trabajar en un sector muy importante como es el agua. Y de ahí, obviamente, fui candidato a la concejalía de Ambato, en donde pude llegar hace 3 años ya. Y mi primera experiencia, obviamente, fue como presidente de la Comisión de Fiscalización, en la que me mantuve 2 años, que una vez que se reformó la ordenanza de funcionamiento del Consejo, era la comisión a la que yo presidía, en donde aquí hay un dato importante. Durante 6 años antes de que yo llegue a la concejalía y sea presidente de la Comisión de Fiscalización, existieron solamente 2 procesos de fiscalización. Es decir, hasta el 2019, hasta mayo del 2019, 6 años antes, solo existieron 2 procesos de fiscalización y los 2 fueron archivados. ¿Sí? Entonces, claro, todo el mundo habla de la fiscalización, pero no se sabe qué mismo es la fiscalización. Cuando llegamos a la comisión a presidirla, hasta la fecha que fui presidente, hicimos 7 procesos de fiscalización, de los cuales 4 fueron a la Contraloría General del Estado, de esta administración y de la anterior. Porque, insisto, la fiscalización tiene que ser no solamente vista como una cacería de brujas y tampoco direccionado a tal o cual administración. Podemos coincidir con la administración actual, pero también hay que ser críticos y también verificar lo que se está haciendo mal. Bueno, dejé la comisión de fiscalización probablemente con ese logro importante, ¿no? De dos en 6 años que se había realizado, nosotros lo hicimos 7 y con 4 a la Contraloría General del Estado. Posterior a ello, hoy soy presidente de la Comisión de Salud, Deportes y Recreación. Aparte, soy miembro de la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional, soy miembro de la Comisión de Espacios Públicos, Seguridad Ciudadana, que preside Rumiñahui Yigalo, y ahí
nos hemos involucrado en otros aspectos. A mí me encanta el deporte y desde ahí también hemos empezado a generar ciertas normativas que pueda ayudar a recuperar mucho lo que tiene que ver el deporte en nuestro cantón. Perfecto. Podríamos, según su lectura, ¿cuál es el balance que los ambateños ya empieza a sentirse en los motores, el calor electoral, y pues se están dividiendo entre quienes sostienen la administración, en este caso del alcalde Javier Altamirano, y aquellos pues que lo cuestionan? Usted, como un edil, ¿cuál es su lectura de la administración del municipio en este periodo de la capital de los tumurahuenses? Bueno, primero hay que ser muy sensatos y muy... y entender qué es lo que ha pasado, no solamente en la administración actual del doctor Javier Altamirano, sino también en la prefectura, no solamente en Tungurahua, sino a nivel nacional. Y yo pregunto, por ejemplo, usted a los ciudadanos, ¿en qué momento de la democracia tuvimos que pasar, por ejemplo, por un paro nacional en octubre, recién entrados, y posterior a ellos una pandemia que nadie pensaba cuáles eran los efectos y cuál era el golpe que se iba a dar? Entonces, una administración o las administraciones que llegaron desde el 2019, enfrentar estas dos crisis, del paro nacional y más aún la de la crisis sanitaria, a cualquier administración le golpea, a cualquier, y todos hemos sido golpeados. Por eso es que unos hablan bien, otros hablan mal, pero obviamente eso ha golpeado. ¿Y por qué ha golpeado? Porque probablemente uno tenía una planificación. Por ejemplo, y una de las propuestas que se realizó en campaña es que a través del Consejo de Protección de Derechos generar una política pública en donde se podía realizar una ruta segura de los estudiantes que han sido vulnerados de una otra manera por la inseguridad cuando se dirigen a sus unidades educativas. Generar este tipo de seguridad. Esos recursos que se iban a invertir en eso, tocó trasladarlos al tema de salud. Y así, obviamente, la administración municipal que de pronto tenía destinado en su objetivo para ciertas obras, se tuvo que destinar para otras de carácter prioritario, por ejemplo, la compra de las pruebas PCR. Recordemos que tocó destinar $1 millón y después, imaginémonos, tocó igual aprobar un presupuesto para la contratación de brigadas médicas municipales. Entonces se cogieron recursos que de pronto estaban destinados para otras circunstancias, para el tema de salud, que era lo más importante y lo sigue siendo. Pero, por ejemplo, claro, la ciudadanía estamos acostumbrados a ver infraestructura de cemento, probablemente para calificar si es que la administración ha sido buena o mala, porque eso es más tangible, es más visible, es más fácil de captación de la visión de los ciudadanos. Yo les pregunto de pronto a los ambateños, ¿saben que el Cantón Ambato es uno de los, si por no decir el primero, en porcentaje de vacunación de los ciudadanos? Aproximadamente el 92% está vacunado con la segunda dosis y el 52% con la tercera dosis. La media a nivel nacional de terceras dosis es del 25%. Pero claro, la gente eso no lo palpa directa, ha sido beneficiada de una otra manera, pero no se ha vendido esa comunicación como se debe ser, porque imaginémonos que el Cantón Ambato sea uno de los primeros a nivel nacional en porcentaje de vacunación. ¿Eso benefició al ciudadano? Por supuesto que sí. Pero ¿qué es lo que pide el ciudadano? Obras de infraestructura para que sea palpable cuál ha sido la actividad. Claro, y esa es una de las críticas que yo le he hecho al señor alcalde, y lo he venido haciendo. Este tema de comunicación ha sido débil, por demás débil, porque no se ha comunicado en buena manera para que el ciudadano capte qué es lo que se está haciendo. Y obviamente lo otro, la falta de respuesta inmediata a varias solicitudes, no solamente de los concejales que de una otra manera han sido oposición, sino de todos los concejales. Ahí ha existido una debilidad por parte de la administración, porque a veces, y recién pasé haciendo un proceso de fiscalización en una cancha en Paso Ochoa, y que me tuvieron a la respuesta casi 1 mes y medio de los documentos que solicité. Eso es una debilidad y que todavía no, la administración no lo ha mejorado. Entonces, hay que ser críticos, sí, pero por ejemplo, y le pregunto a los ciudadanos,
por estar en contra de la administración, voy a votar en contra de un presupuesto que ha beneficiado a la salud, que va a beneficiar al deporte del cantón, que va a beneficiar a la infraestructura. Porque el votar en contra, por ejemplo, del presupuesto, estoy en contra de la salud, estoy en contra de la inversión de salud para la construcción, por ejemplo, del nuevo hospital municipal. Entonces, podemos ser críticos, podemos discrepar, pero oponernos simplemente porque no estoy de acuerdo con el alcalde, oponerme al beneficio de la ciudad, en eso no estoy de acuerdo. Correcto, y precisamente pues de eso se trata, de que cada vez tengamos los diversos sectores, comunicadores sociales, ciudadanía, autoridades, mayor información y mejores puntos de encuentro, de debate y de desarrollo. Y entrando un poquito más en el tema de precisamente el Consejo Municipal, ¿cuál es la agenda? Se ha concluido un primer trimestre de este año 2022, un año particular, y cuál es la agenda que tiene, en este caso, pues la Comisión de Deportes, la de Turismo y la de Vivienda también, que usted forma parte y está más directamente cercano. Bueno, sí, insisto, la agenda que podíamos haber tenido en un inicio se rompió, digámoslo, con el tema de la pandemia, eso hay que ser muy claros, y tocó cambiar sobre la marcha. Hoy, por ejemplo, hay una realidad y que los ciudadanos probablemente la tienen escondida por esa vergüenza natural que se tiene. Ambato es una de las ciudades con mayor índice de suicidios, por ejemplo. Y en Ambato no existe una política, bueno, a nivel nacional no existe una política, el gobierno no tiene una política clara respecto a la salud mental. Y por eso es que en la comisión apenas nosotros empezamos a presidirla, pusimos sobre el tapete el tema de los suicidios. Y vemos con preocupación porque muchas personas lo ven todavía como un tabú, como algo como el que no tenemos que hablar y que lo esconden en el último cajón de sus casas. Entonces nosotros pusimos en el tapete de la comisión para anexarnos a lo que la política nacional crea pertinente hacerlo. Y ahí el municipio tiene que, dentro de sus competencias, mejorar. Por ejemplo, y le he escuchado al señor alcalde con muy buena atención, que el nuevo hospital municipal que será construido, probablemente empiece en octubre de este año, tendrá una visión sobre salud mental. Eso es importante porque si uno de los problemas que tiene Ambato es la salud mental y el índice de suicidios, pues tenemos que actuar de esa manera y tomando en cuenta que Ambato, el municipio tiene un hospital municipal. Lo otro que ha sido importante es tratar de generar deporte como la mejor alternativa o la mejor herramienta para combatir las secuelas del COVID-19. Y por eso es que en noviembre del año anterior propusimos para que, primero, rescatemos un juego tradicional de los ambateños. No sé si usted ha jugado el 15, por ejemplo, o conoce quién ha jugado Desde el 15. luego, claro que sí. Entonces, es el juego que mayor reconocimiento ambateño tenemos. Es un orgullo Guaitambo el 15, pero que estuvo escondido y que muchos ya han ido perdiendo esa costumbre de jugarlo. Ya lo hemos dicho, en noviembre, cada sol de noviembre en la agenda oficial se tendrá que realizar un campeonato de 15. Ya se lo hizo. Y con una campaña de apenas 8 días tuvimos aproximadamente 300 personas con esa expectativa a la inauguración. Entonces, ¿cuál es la idea? Generar la acción deportiva, digamos, ¿no? Recreativa, que es la competencia municipal, generando estos espacios. Lo otro es que paulatinamente con la salud y el deporte combatamos las secuelas del COVID. Y lo otro, generar una marca ciudad, porque el 15, de lo que hemos analizado, es tan arraigado en nuestra colectividad que puede ser una marca que se pueda vender a nivel nacional. Entonces ya han preguntado muchas personas para ver si podemos generar otros campeonatos en el Cantón Ambato y nos han llamado desde Guayaquil, nos han llamado desde Quito, desde otros cantones, porque se ha generado esta expectativa. Y bueno, y lo otro, estamos ya preparando una reforma para las ordenanzas deportivas existentes. Una de ellas, por ejemplo, el reconocimiento a los medallistas. Está muy compleja a veces para entregar estos reconocimientos económicos y por eso estamos preparando ya una reforma de la misma. Para los medallistas estamos hablando de los deportistas de la ciudad. Deportistas. Sí, sí, ambateños que, por ejemplo, hayan ganado en los Juegos Olímpicos, no ha existido todavía, pero también a eso queremos nosotros motivar a que también sean reconocidos los deportistas que ganen los Juegos Nacionales, por ejemplo.
¿sí? Porque solamente está para los olímpicos, para los bolivarianos, para los panamericanos, pero ¿qué pasa con los ambateños que ganan una medalla a nivel nacional? No están reconocidos. De una otra manera tenemos que incentivar y que ese deporte obviamente sea un plus de las actividades comunes de los ambateños, ¿no? Entonces, creemos eso importante. Y hace 15 días atrás, esto es un proyecto de ordenanza que nació de la idea, que no estamos descubriendo el agua tibia, porque ya hay en otros cantones. Pero, por ejemplo, el 12 de noviembre también pudimos asistir a este reconocimiento que hizo el municipio a los abanderados, escoltas y portaestandartes de cada una de las unidades educativas. Y recuerdo que los padres de familia que estaban en la tribuna del Estadio Bellavista nos decían, ¿qué será de unas laptops? ¿Qué será de unas tablets de reconocimiento? Que está bien el certificado, motiva al estudiante. Entonces empezamos a trabajar en un proyecto de ordenanza de reconocimiento académico para los abanderados y portaestandartes y mejores estudiantes de séptimo, para que cada 12 de noviembre de las unidades fiscales y fiscomisionales se les entregue una laptop o una tablet, ¿sí? A los abanderados y a los mejores estudiantes. Esto con la intención de tener una realidad, como hemos analizado en el sector rural, por ejemplo, o en las unidades educativas fiscales, hay una necesidad enorme. A veces hay niños o familias que tienen 2, 3 niños y que apenas tienen una computadora o no la tienen. Desde Entonces, luego. probablemente este proyecto de ordenanza podrá ayudar en algo por los logros académicos y que ya está en la comisión de presupuesto y que esperemos ya se trate en esta semana y que pase al primer debate del Consejo Municipal. Correcto. En este estímulo, precisamente, tanto del pensamiento, de la disciplina del estudio, como también del deporte, dos áreas fundamentales para nuestros adolescentes y para nuestros jóvenes. Excelente. Ya para ir un poco cerrando, ir concluyendo, agradeciéndole pues nuevamente la participación, desde su experiencia como concejal, ¿cuáles son los retos que tiene Ambato hacia el futuro? Un siglo que todavía está entrando en su tercera década, con cambios geopolíticos muy fuertes en el tema de la comunicación, con problemas de seguridad a nivel nacional, con un tema de carácter económico regional, nacional. Ambato, ¿cómo se inscribiría en esa realidad a futuro, a unas 2, 3, 4 décadas siguientes? ¿Cuáles son los retos que usted le ve a la ciudad capital de Tungurahua? Yo creo que durante varias administraciones se han cometido muchos errores, en la actual, en las anteriores. Por ejemplo, en el tema de seguridad y que de una otra manera lo ven al comercio informal también. Yo tenía recortes periodísticos desde el año 2010, ya son 12 años, 14 años, 15 años, 16 años, que pensamos que con la represión y el control vamos a dar resultados, por ejemplo, al tema de la informalidad, cosa totalmente rara. Porque primero hay que reconocer que el trabajo informal se da por la desigualdad y por la falta de oportunidades y también, obviamente, por el desempleo. Mientras siga fomentándose esto, vamos a tener más comercio informal. Y mientras pensemos que vamos a tener más policías, más control, vamos a erradicarlo, pues estamos totalmente equivocados. Y otra de las cosas, nosotros hemos hablado, por ejemplo, de la inseguridad que existe en el Parque 12 de Noviembre. ¿Y qué hemos hecho? Solamente control, 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 policía, agentes de control municipal. ¿Y hemos mejorado en algo? No. ¿Cuál es la mejor alternativa? Y eso lo estamos trabajando. El día miércoles tendré una reunión al respecto. Tenemos que recuperar esos espacios públicos con arte y cultura. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en el Parque 12 de Noviembre, un lunes, donde hay mucha gente, porque todos bajan desde el norte, desde el sur, hacia el Parque 12 de Noviembre, y tener conciertos? ¿Por qué no tener temas artísticos, culturales? Y que la gente ya cuando pase o cuando intente pasar por el Parque 12 de Noviembre, no diga mejor me voy por otro lado, sino al escuchar música, al escuchar arte, diga qué está pasando en el Parque 12 de Noviembre. Y así podríamos recuperar muchos espacios públicos. Yo creo que la visión
del Cantón Ambato tiene que ser rescatar estos procesos culturales para la mejora económica de seguridad y también obviamente la generación de oportunidades en varios ámbitos, ¿no? En el sector rural, esperemos que con la construcción de estos dos mercados, tanto en Chibuleo como en Juan Benigno Vela, de una otra manera reconozcamos que es allá donde se genera muchas de las cosas que consumimos y que no debemos olvidar. Entonces, en esas visiones es la que tenemos que nosotros, creo yo, implementarnos para mejorar una ciudad que tanto queremos. Ok, estamos ya a puertas, ya el Consejo Nacional Electoral ha abierto el calendario electoral 2023 para la elección de seccionales. ¿Cuál va a ser la participación de Alex Valladares cuál es su futuro político y por qué organización política, cómo le ve este 2023 en el calendario electoral, Alex Valladares? Se vive, se huele ya el tema electoral, eso no hay cómo negarlo. Sí me da un poco de preocupación que las redes sociales, especialmente Facebook, se estén contaminando con estos famosos trolls que atacan a uno, atacan a otro, se meten con las familias, cosa que estoy en total desacuerdo. Porque tiene ¿Usted que va a estar ser, en la papeleta? muy probablemente, existen ciertas propuestas, me han propuesto también ser candidato a la alcaldía, hay que pensar. Me han propuesto también para la reelección. Entonces, todo eso se analizará y si es que con el grupo más cercano y familiar así lo decidimos de una reelección o una candidatura a la alcaldía, pues no más tardar que en un mes ya tendremos la decisión. ¿Esto será por la lista 5, por ERC? No puedo cerrar las puertas, aunque haya existido un fraccionamiento. Tengo muy buenos amigos, compañeros en RC5, pero también han existido propuestas de otros movimientos, eso sí lo he dicho, jamás del centro a la derecha. Eso sí ha quedado claro y obviamente de aquí tendremos que analizarlo, hablar con los compañeros que me están proponiendo para ver y analizar dichas propuestas. Perfecto, agradeciéndole, estimado concejal. Nosotros somos un medio de comunicación digital y comunitario, nos pertenecemos a la Fundación Gestión Creativa Iberoamericana y tenemos siempre pues, para nuestros invitados una pregunta de nuestra colectividad. Y nos hacían la pregunta, ¿cuál es su opinión respecto de que de los 5 congresos de gestión cultural que ha tenido la provincia de Tungurahua, solamente en el último, bajo la administración del doctor Javier Altamirano, el municipio no haya participado protagónicamente con su apoyo, con su respaldo al Congreso de Gestión Cultural? ¿Cuál es su lectura de aquello? Insisto, lo que pasa es que estamos errando en el tema y fundamentalmente en el tema de cultura y arte. Sí, lo estamos dejando a un lado. Y por eso es que hacía referencia al Parque 12 de Noviembre. Tenemos que recuperarlo con arte y cultura. Entonces, cuando una administración, y ahí va una crítica a la actual, cuando no se toma en cuenta al arte y cultura, vamos a seguir cometiendo muchos más errores. ¿Sí? Entonces yo creo que ahora todos hablamos de Ambato, la cuna de los 3 Juanes, hablamos que Ambato supuestamente es la ciudad más cultural. ¿Todavía lo seguimos siendo? ¿No será que tenemos que ya de una otra manera descansar a esos 3 Juanes que orgullosamente nos sentimos para generar unos nuevos Juanes? Hablando, digamos, en forma figurativa, ¿no? Porque ya tiene que salir un nuevo Juan Montalvo, un nuevo Juan Benigno Vela, pero ya con una proyección distinta y que la cultura y el arte tiene que estar en la agenda. Si nos olvidamos de la cultura y el arte, pues no vamos a ganar nada. Correcto. Reiteramos y subrayamos que no sea la primera, la última vez que el concejal Alex Valladares comparezca pues, con TCN Periodismo Digital y a nuestros lectores, a nuestros televidentes en nuestros diferentes canales, les animamos a continuar con cada uno de nuestros segmentos. Concejal, muchísimas gracias. Excelente semana. Estimado Fabián, muchas gracias. Un saludo a usted y a todos los que hacen TCN Periodismo Digital. Siempre a las órdenes, en cuando así ustedes lo requieran, con mucho gusto. Muchas gracias. Perfecto.